Bueno, continuamos entonces con la presentación, con la conferencia. ¿Me confirman, por favor, que me pueden escuchar? ¿Sí me pueden escuchar? Ángela, Claudia, ¿me pueden escuchar? Gracias, gracias por la confirmación. Bueno, muy bien, entonces, como les venía diciendo, entonces tenemos la guía de aprendizaje. En esa guía de aprendizaje les explicaba a ustedes cada una de las cosas que usted debería hacer, que se los voy a estar compartiendo al chat de WhatsApp del grupo para que ustedes se unan en caso de que no lo han hecho. Y ahora tener presente que cada evidencia entonces tiene una fecha de entrega. Por favor, adhiérase a esas fechas de entrega. Y les aseguro que al final del curso no van a estar corriendo. Ay, que es que me toca enviar el video, que es que me toca enviar el foro, que es. No. Porque imagínense, le estoy dando una semana para cada unidad. Y realmente las temáticas no son complejas. Estamos en un nivel uno. Esas son temáticas bastante básicas. Seguramente muchas de esas temáticas ustedes habrán visto ya ya sea en el colegio, para los que están en colegio, en universidad, para los que están en universidad, etcétera. ¿Sí? O de manera autónoma si lo ha hecho. Entonces, para que por favor tengan esto muy presente. ¿Listo? Entonces, los componentes de formativos, ya vimos cómo se debían enviar las evidencias. Entonces, si yo le doy clic aquí al test, por ejemplo, le doy clic al test, vamos aquí en la parte izquierda, ¿cierto? Le doy clic al test. Vamos a ver. Intentos permitidos. Aquí tengo 3 intentos permitidos, ¿cierto? La calificación tiene que ser 70 sobre 100. Entonces, vista previa de la prueba de conocimiento, comenzar intento. Le doy clic en comenzar intento y listo. Eso es lo único que tienes. En el foro todavía no está disponible, sino a partir del 31, como les había indicado. A partir del 31, invitamos otra vez, voy a actividad de aprendizaje 1, voy aquí al foro, clic en el foro. Miren, aquí ya hay personas. ¿Esto qué es? Este es el foro Let's Meet. Ok. Hay gente, como se pueden dar cuenta, hay gente que me está participando y haciendo un My Presentation. Hay que leer. En la apertura del foro se dice qué es lo que debe hacer, ¿cierto? Voy a revisar por qué hay aprendices que ya me están participando, porque yo ese foro no lo había dejado disponible, pero bueno, listo, ya están participando, vamos a ver, ahorita vemos. Pero estoy casi seguro que las participaciones que me están haciendo, no quiero abrir ninguno porque me parece que no quiero dejar, digamos, mal a ninguna persona, ni evidencia, ni poco juzgarla, ni nada. Pero este es un foro que es un foro temático y en el foro temático hay ciertas características, ciertos requerimientos, requisitos que yo como tutor pido y les doy un ejemplo. Y usted lo que debe hacer es actuar o presentarse de acuerdo a lo que allí se pide. ¿Listo? Entonces, ¿cómo participo? Como les había indicado anteriormente, añadir un nuevo tema de debate, hace su participación, le coloca un título y le da enviar al foro. Y chao. Es así de sencillo. En la actividad de aprendizaje 1, presentación de rutina. Entonces, hacer la entrega. Aquí no me muestra, porque como estoy como tutor, no me muestra cómo, pero debe aparecerles a ustedes una opción de envío y lo mismo con la del video. Es sencillo. Bueno, muy bien. Entonces, esa era el recorrido que quería que ustedes hicieran por medio de la plataforma, ¿sí? Por medio de la plataforma y ahora vamos a ver la temática de hoy.
que tiene que ver con el componente formativo hello, it's nice to meet you, que es el primer componente formativo. Le damos clic aquí, se nos abre el siguiente pantallazo, tenemos una introducción, tenemos categorías gramaticales básicas. Lo que vamos a ver hoy es para personal information, que lo encontramos aquí en la persona gramatical y verbo to be. Le damos clic y aquí nos aparece. Listo, vamos a comenzar entonces con esta parte de la temática. Ok, entonces, algunas cosas las diré en inglés, otras las diré en español, pero vamos a darle inicio a esta parte. Ok, entonces, pronombres del sujeto. Pronombres del sujeto, también llamado en español pronombres personales, y en inglés subject pronouns, se utilizan para reemplazar a cualquier sustantivo, persona, animal, objeto, lugar, etcétera, que esté haciendo la presencia del sujeto en una oración. Entonces aquí tenemos los subject pronouns, I, you, we, I, you. Aquí lo tienen en otro orden, pero ya se lo muestro. I, you. Vamos a anotarlo acá. Tenemos el I, you, he, she, it, we, you. A ver si me deja volverlo más pequeño. Y si no, pues vamos a ver. No, no me deja. Bueno, muy bien. Vamos a ver si acá. No, no deja, definitivamente. Listo. Vamos a seguir bajando entonces. Entonces tenemos el I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? Tenemos esto, they. Lo que hacemos es esto. Tenemos aquí los pronombres. Pero voy a hacer dividido de una manera diferente. I, you, we, they, he, she, it. Son 7 pronombres en total. Ahora, cuando vamos a conjugar estos pronombres personales con el verbo to be, esto, como les digo, esto es de escuela. Esto es sencillo. Am, pero mucha gente no les dice, ah, sí, profe, yo lo conozco. ¿Lo dominas? Es decir, si yo te digo qué verbo to be va con cada pronombre, ¿lo sabes hacer? Me he encontrado con personas que dicen que sí y realmente no lo hacen. Al he le ponen, por ejemplo, are, o al she le ponen are. Entonces, I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. ¿Ok? Esa es la forma como debe ir separado, ¿cierto? Aquí está. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. ¿Ok? Bueno, vamos a borrarlo. Vamos a continuar. Miremos los ejemplos que tienen acá. I am student. Here, Colombia. Fabio is very friendly. He is very friendly. Marta lives in Chile. She lives in Chile. The dog eats a lot. It eats a lot. Andrea and I, or Andrea and I, swim in the sea. We swim in the sea. You and John are vegetarians. You're vegetarians. Lisa, William and Hector work at the hospital. They work at the hospital. Entonces, según vemos en el ejemplo, yo tengo aquí el pronombre she is the teacher.
El she se utiliza para el femenino, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo she is a teacher, estamos diciendo ella es una profesora. Pero ¿quién es esa profesora? Bueno, ya debemos saber de quién estamos hablando. Ese she, ¿por qué lo podemos reemplazar? Lo podemos reemplazar por un nombre, porque estamos hablando de sustantivos. Entonces, el pronombre she reemplaza a un sustantivo, una cosa, un objeto, una persona o varias personas. En este caso, a una persona, que es el she. She is a teacher. Entonces, yo puedo decir Mary is a teacher. O supongamos que ella no se llama Mary, se llama Luna. Luna is a teacher. O bueno, ella no se llama Luna, ella se llama Sofía. Sofía is a teacher, etc. Mary is a teacher. Luna is a teacher. Sofía is a teacher. Ahora, si yo digo, they are engineers. They, ellos, son ingenieros. They're engineers. ¿Con qué lo podemos reemplazar? Bueno, otra vez, el they es un plural, ¿cierto? Una tercera persona en plural porque estamos hablando de ellos. Es indistinto a nosotros, son ellos. They're engineers. Entonces, luego entonces podemos decir, ¿quiénes son ellos? Bueno, coloquémosle nombre. Estamos inventando los nombres. Entonces tenemos aquí Matthew and Sophia are engineers. Listo. They are engineers. Who? Matthew and Sophia are engineers. ¿Quiénes? Matthew and Sophia are engineers. Ok. Y si yo digo, it is big. Entonces, estamos hablando de una cosa, un objeto, algo que es inanimado. Hablemos de que esto es un perro. Ok. The dog is big. O si usted no se estaba refiriendo a un perro, sino que estaba hablando de un libro, por ejemplo, the book is big. Ok, ¿qué otra cosa? Porque estamos hablando de una sola cosa. Puede ser grande. The cell phone. The cell phone is big. Ok, listo. Estos son solo ejemplos. Así podemos reemplazar el pronombre, el she, el they, el it, por ejemplo, con nombres, sustantivos, etc. Muy bien. Tomenle pantallazos si necesitan o anótenlo si necesitan anotarlo. Y continuamos. Continuamos entonces. Let's move on. Es importante señalar que existen algunas particularidades en el pronombre determinado su uso en inglés, como se presenta a continuación. You. En español, la segunda persona singular tiene la versión formal usted y la versión informal tú en inglés. No existe esta diferencia, solo existe el pronombre del sujeto you, que además es usado también para la segunda persona plural ustedes. En inglés se diferencia entre la segunda persona singular o plural dependiendo del contexto de la oración en la que se usa. Esto es interesante porque, bueno, nosotros en español tenemos el tú, tenemos el usted y tenemos el ustedes, ¿cierto? Es decir, que los que hablan inglés, las personas de habla inglesa, angloparlantes, en lugar de estar aprendiéndose solamente el you, mientras nosotros aprendemos el you para decir tú, usted, ustedes, ellos deben aprenderse el tú, usted, ustedes. Es diferente. Por eso es que el español, gramaticalmente hablando y en su vocabulario, es mucho más complejo que el inglés, porque mientras acá tenemos
un pronombre que es el you en el inglés, es el you, ellos deben aprenderse el tú, usted, ustedes. O sea, no solamente hay que aprendérselo de manera singular, sino que también hay que aprendérselo de manera plural, y además de que tiene que aprendérselo de manera singular y plural, tiene también que entender que el tú no se puede utilizar con todo el mundo porque puede ser informal y algunas personas, por ejemplo, en el interior se puede interpretar esto como que la persona es demasiado lisa, demasiado eh, confianzuda, por decirlo así. En cambio, en la costa es un poco diferente que tú digas tú, sí, porque digamos que el lenguaje en la costa lo permite. Eso ha cambiado un poquitico también. Ahora se le habla de usted a la persona por respeto y toda esa cuestión, pero es muy común tutear en la zona caribeña, y no hablo solamente de la costa atlántica colombiana, sino que el caribeño por lo regular tutea. Eh, sino que entonces el hablante que está aprendiendo español también tiene que saber interpretar ese contexto, ¿cierto? Entonces me estoy refiriendo a varias personas y les digo usted, no, no es usted, es ustedes. Y si estoy refiriéndome solamente a una persona de manera formal, le digo ustedes y dicen, no, no es ustedes, es usted, solamente una persona la que está. Entonces hay que hacer esa diferenciación, por eso el español se vuelve un poco más complejo en el momento de utilizar los pronombres personales, además de que también nosotros tenemos el vosotros, ¿cierto? Ellos no tienen ese vosotros, simplemente utilizan el you, usted, tú, usted, ustedes. Ok, bueno, ahora, em, la diferencia la hace el contexto, ¿cierto? Aunque esto realmente en digamos que no hay una mayor diferencia por aquello de que el you, pues es you. ¿Sí? Les digo, you are my friend. Tú eres mi amigo. You have to go to the next bus stop. Usted tiene que ir a la próxima parada de autobús. A lo que me refiero es que esa diferenciación, yo ahí puedo colocar tú en lugar de usted. Simplemente, ¿por qué? Porque el contexto, lo único aquí que me dice el contexto es que yo desconozco a la persona, pero la palabra que estoy usando es el mismo you. Es decir, que la persona que está escuchándome va a poder entender ese you, si es formal o es informal o es, digamos, respetuoso o no, con el tono que usted lo emplee. Porque en última, you es you. ¿Sí? No hay una diferenciación como el español cuando uno dice tú y dice, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero usted no me conoce a mí como para estar tratándome a mí de tú, ¿cierto? No me tutee. Mucha gente es así. Yo he conocido mucha gente así. Ok, bueno. Entonces, pero sí, indiquemos que el contexto es importante. Usted tiene que ir a la próxima parada de bus. You have to go to the next bus stop. You and Anna study a lot. Tú y Ana estudian mucho. You study a lot. Ustedes estudian mucho. Sin embargo, si yo digo acá, you and Anna study a lot, yo también puedo decir, usted y Ana estudian mucho, porque ¿qué me puede indicar a mí que no es usted o es un tú ahí? Pues se supone que es porque se conoce a Ana y se conoce a la persona, pero hablo del sonido como tal, el you, lo mismo. Nosotros hacemos la diferenciación porque tenemos el tú, el usted y el ustedes, pero ellos no tienen esa diferenciación. ¿Ok? Simplemente lo entienden quizás como un usted. Ok, very good. Let's move on. El it. El it um, no tiene una traducción textual. Es esto, esta, eso, esa. Pero la mejor aproximación para entender el concepto es referirnos como eso. O esto, o esta, o esa. ¿Sí? Esto se debe a que como en inglés los sustantivos no varían en género como en español, no se pueden usar los pronombres de sujeto en tercera persona singular he o she para hablar de un animal.
un objeto, un lugar, para estos sustantivos se utiliza el it. Esto ahorita ha cambiado mucho. Yo he escuchado personas diciéndole al perro, a la perra, al gato, a la gata como he o she. Pero vamos a aprenderlo que es gramaticalmente correcto. So, the cow drinks water, it drinks water. Este water que está aquí no tiene acentuación. Me refiero a esa tilde. En inglés no se utiliza tilde. Por eso a mí me gusta hacer siempre aclarar este tipo de cosas, porque pues el material que es bueno, sí, tiene sus falencias. Por ejemplo, en estas cositas, estos detallitos, y a mí me gusta ser cositero en eso, pues para que ustedes entiendan que no hay. O sea, nosotros en inglés no tenemos tildes. Hay acentuación en las palabras, sí, pero no tenemos tildes. ¿Ok? The plane flies. Plane flies very high. It flies very high. Lo único que se hizo aquí fue reemplazar el the plane por it. ¿Ok? The city is very beautiful. It is very beautiful. ¿Ok? Reemplazamos a la ciudad, the city, por el it. It is very beautiful. Si ustedes se dan cuenta, todas las frases están escritas igual. Lo único es que hay una diferenciación, una diferenciación es en el sustantivo. The cow, the plane, the city. ¿Ok? Good. They, the butterfly, the eagle, and the seagull fly in the sky. Ahora, cuando en la tercera persona plural nos referimos a más de un animal, más de un objeto o más de un lugar, usamos el they, no el it. En otras palabras, el it es singular, el they es plural. El they lo podemos utilizar para objetos, para cosas y también para personas, a diferencia del it. Nosotros no utilizamos el it para personas, solo para objetos, cosas, animales. En cambio, el they se puede utilizar para ambas. Todo aquí sí depende mucho del contexto. The butterfly, the eagle, and the seagull fly in the sky. They fly in the sky. Okay? The shoes are under the bed. They are under the bed. Santa Marta and Cartagena are coastal cities. They're coastal cities. All right. Y por último, en inglés las cláusulas siempre tienen un sujeto, no como en español, que algunas veces podemos prescindir de él. I eat pizza. My mother is retired. She was a nurse. Entonces, una buena práctica. Más adelante ustedes se podrán dar cuenta, cuando ya sean estudiantes intermedios avanzados y avanzados, que efectivamente uno sí puede quitarle el sujeto a la oración, pero que hay que saberlo hacer. ¿Ok? Me gusta hacer esas aclaraciones porque el enunciado acá es determinante y realmente cuando uno ya está en un nivel avanzado y cuando ha escuchado, leído y visto bastante lenguaje coloquial, es decir, ese lenguaje que es hablado y todo, o incluso literario, uno se encuentra que hay formas de escribir oraciones sin el sujeto, pero una buena práctica para ustedes que están iniciando en esto de aprender el inglés, siempre utilicen el pronombre o el sujeto en la oración, así sean palabras u oraciones, perdón, sencillas. I eat pizza every night. My mother is retired. She was a nurse. My mother was a nurse. ¿Ok? Si lo ven en los ejemplos que están ahí al lado derecho, she is a teacher. Mary is a teacher. They are engineers. It is big. Ahí tenemos o sujeto o tenemos pronombre. ¿Cierto? Muy bien. Continuemos. Okay.
En inglés, uno de los verbos más importantes es el verbo to be, que en español equivale a dos verbos, el verbo ser y el verbo estar. Por lo tanto, la conjugación del verbo ser, estar en todas las personas gramaticales se detalla de la siguiente manera. Antes de que se detalle, hay una tercera forma de utilizar el verbo to be. El verbo to be puede ser, estar, tener. ¿Cómo así, profe? Sí. I am smart. I am in Bogotá. I am 25 years old. O yo puedo decir I am old. Miremoslo. Ok. I am smart. Soy inteligente. I am in Bogotá. In Bogotá. Estoy en Bogotá. I am 25 years old. Tengo 25 años. I am cold. Tengo frío. Tengo frío. Si se dan cuenta, ser, estar, tener. Soy, estoy, tengo. Son tres formas. Esas son esas tres formas del verbo to be, que adopta el verbo to be en su significado. Yo estoy, ella está, nosotros estamos, nosotros somos, ustedes son, ella tiene, esto tiene, nosotros tenemos. ¿Sí? Ser, estar y tener. Muy bien. Vamos a dejar esto acá para que lo tengan ahí como ejemplo. Y continuamos. Miremos los ejemplos. I am scientist. I'm in the lab. You're a good designer. You're in your office. He's an architect. He is in the new building. She's a lawyer. She's in the court. It is a dog. It is at the bed. We're friends. We are in the cafeteria. You're friendly. You are in the library. They are teachers. They are in a seminar. Sí. Recordemos que la edad en inglés se dice con el verbo to be. I am 25 years old. You are 18 years old. They are 20 and 22 years old. She is 19 years old. He is 55 years old. Or he is 55. Para que lo tengan presente en el momento de que se vayan a presentar en el foro social. Por si las moscas. ¿Ok? Y por último, vamos a ver algo acá de las contracciones. Bueno, perdón. Vamos a ver la parte. Las contracciones son sencillas porque, a ver, I am se convierte en I'm. El you are se convierte en your. We are se convierte en we're. Significan lo mismo, solo que están contractos. They are se convierte en their. He is se convierte en his. She is se convierte en she's. Y el it is se convierte en its. ¿Ok? Con el apóstrofe. Ojo que eso hay un símbolo específico, ese apóstrofe. No es una misma tilde o comilla arriba, no. Es un apóstrofe para separar las palabras. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta estas contracciones. Muy bien. Y por último, lo afirmativo. I am ready. Sandra is a doctor. You were told my parents are in Cali. Tenemos sujeto, verbo to be y complemento de la oración.
Gloria, verbo to be is, complemento de oración, an engineer. En este caso, una profesión. En este caso, un adjetivo. I'm ready, you're tall, es alto. Sandra is a doctor, profesión. My parents are in Cali, lugar. Entonces, con el verbo to be podemos realmente indicar profesiones, podemos indicar también estados de ánimos o estados físicos, como por ejemplo cuando tengo frío o tengo calor, o si estoy contento o si estoy triste. I'm sad, I'm happy. Podemos hacerlo también. Para indicar características físicas, you are tall, you are handsome, or you are ugly, or you're beautiful, you're smart, ¿cierto? Las precisiones también. My parents are in Cali, lugares. ¿Ok? No negativo. Vamos a ver las oraciones negativas. Ya les doy otro ejemplito. I'm not ready. Es las mismas oraciones que tenemos acá arriba, solo que en forma negativa. ¿Ok? I'm not ready. I'm not ready. You are not told. You're not told. You aren't told. Estas contracciones, se me había olvidado decirlo que tenían dos formas de hacer la contracción, pero aquí ya lo pueden ver. Y también, si quieren profundizar un poco ese tema, pueden darle clic acá al video para verlo, ¿vale? She's not a doctor, she's not a doctor, she isn't a doctor, significan lo mismo, solo que son diferentes contracciones. Esta es una contracción del is con el not, y acá es con el is con el, perdón, con el pronombre she con el is, y acá es el verbo to be con el not. ¿Okay? Mira, bueno, she is not a doctor, she's not a doctor, she isn't a doctor, you're not in Cali, they're not in Cali, they aren't in Cali. Interrogativo, comenzamos con el verbo to be, después el sujeto y después el complemento. Am I ready? Is Sandra a doctor? Are you tall? Are my parents in Cali? Perfecto. Vamos a colocar los ejemplos más claritos acá. Vamos a decir, she is a doctor. ¿Cómo sería la negación aquí? Que alguien me diga cómo sería la negación de esa oración. Y si se dan cuenta, tiene pronombre, verbo to be, y en este caso el complemento, que es una profesión. Las profesiones siempre van con el artículo a o an. Y es el engineer. Muy bien, acá me colocaron she isn't a doctor. Muy bien. She isn't a doctor. Esta es correcta. También podemos decir she is not a doctor. ¿Ok? O también podemos decir she is not a doctor. ¿Sí? Esas son las formas de contraer. Ahora, si se dan cuenta, antes del doctor, que es doctor, está el artículo a, que significa un o una. Un doctor o una doctora. ¿Cierto? Un ingeniero o una ingeniera. ¿Cierto? En este caso, una doctora. She is a doctor. She isn't a doctor. Y en este caso, un ingeniero. He is an engineer. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, he is an engineer. Ese engineer, an, también significa un o una. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿por qué se coloca an y no se coloca a? ¿Por qué no se coloca aquí is a engineer? ¿Por qué no se coloca a engineer? Por una sencilla razón. Por una sencilla razón, porque el sonido de la palabra están los sonidos consonánticos, que son de las consonantes, y está el vocálico, que son de las vocales, ¿cierto?
y esto es un sonido vocálico, un sonido de vocal. Engineer, ¿ok? Y por eso se le coloca el an. En cambio acá, la de doctor quiere decir que el sonido es vocálico y al ser un sonido, consonántico, al ser un sonido consonántico de consonante, valga la redundancia, entonces se le coloca una A, doctor, a doctor. Y acá, an engineer. ¿Cómo hacemos la negación? Not an engineer who isn't an engineer. Okay? Or is not an engineer. Ahí tenemos las formas de contracciones y tenemos la forma de negarlo. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar a preguntas. Un momento, por favor. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que es cierto, hay palabras que comienzan con vocal, pero no tienen sonido vocálico. Por ejemplo, university. El sonido de university no es una university, es university. Por lo tanto, uno no dice it is an university, sino que se dice it is a university. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sonido, ahora, esas son pocas de las excepciones, ¿no? No es que vamos a... La regla general es así, tal cual como se la dije, pero acá es un ejemplo que se sale de la excepción. Entonces, que se sale de la regla en el sentido de que comienza con vocal, pero no tiene sonido vocálico, sino consonante. Entonces, it is a university, university. Muy bien. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Esta videoconferencia la voy a enviar también por medio de anuncios para que ustedes lo tengan y también por medio del chat de WhatsApp. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor háganlo en el chat y si no, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias. Nos queda un minuto. Sí, creo que en el ejemplo, ¿qué sucede con el ejemplo? Exactamente lo que les estaba diciendo. El sonido tiene que ser de consonante. No se confundan porque la palabra comienza con vocal. El sonido tiene que ser de consonante. Entonces, en la palabra engineer, la E suena como una vocal. Pero en la palabra university, la palabra no suena como U, suena como Y. Entonces, al ser no un sonido de vocal, no se le puede colocar an. Pero esto es una excepción. La mayoría de las, digamos, de las profesiones o de las palabras que comienzan con vocal tienen sonido de vocal. Pero hay excepciones como university que no tienen un sonido de vocal y por lo tanto no se le coloca an, sino a. Bueno, muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por sus preguntas.